Estamos hablando de estadísticas para 20 países de América Latina y el Caribe, donde de una manera comparable podemos estimar cuáles son los aportes que se hace a salud y a pensiones. Son en la mitad de los países privadas y en la mitad públicas. Para la empresa o para el trabajador poca diferencia hay cuando le retienen un porcentaje si va a un sistema privado o un sistema público. Lo incluimos también el impuesto sobre la renta. No, espero que no me pregunten mucho del impuesto sobre las ganancias, porque es uno de los impuestos que estamos cubriendo, pero queremos cubrirlos un poco mejor. Pero efectivamente hay que tenerlo en cuenta a la hora de ver cuáles son los incentivos a los que se enfrentan los trabajadores y las empresas para participar o no en el sistema formal de la economía. Es comparabilidad con otros países y otras regiones, y con la idea, sobre todo, de ayudarles, ¿no? De ayudar a los gobiernos y también a los analistas a tener puntos de partida, puntos de comparación. Si va a haber una comisión de reforma tributaria y se quiere evaluar cuáles son los efectos de diferentes alternativas, este es un instrumento que lo que te permite es ver a qué otro país te vas a parecer o de qué otro país te quieres parecer menos. Esto es lo que permite los impuestos sobre los salarios. Entonces, muy básicamente, lo que queremos es ver cuál es la diferencia entre los costes laborales a los que se enfrentan las empresas cuando contratan un trabajador y el ingreso neto que recibe el trabajador en su nómina, diferenciando en el camino los aportes que unos y otros tienen que hacer a los sistemas de pensiones y salud, el impuesto sobre las ganancias, sobre la renta y también las transferencias monetarias. Además, si hay algo que sabemos en América Latina es que el trabajador promedio o el latinoamericano promedio no existe. Los altos niveles de desigualdad hacen totalmente fundamental el tener diferentes individuos, diferentes contribuyentes, diferentes trabajadores. Hemos intentado tener una muestra relativamente amplia. Primero, qué es lo que sucede cuando es un trabajador, una trabajadora soltera o un trabajador, una trabajadora casada, con hijos o sin hijos, porque hay beneficios tributarios, y con diferentes niveles salariales. El promedio del país, pero también deciles de ingreso para captar la progresividad o regresividad de los impuestos sobre los salarios, y algunos puntos también pues, en función del ingreso. Todos estos análisis lo hemos hecho a 2013, porque hemos utilizado datos de las encuestas de hogares de los 20 países de América Latina que estaban disponibles para 2013. No ha habido cambios sustantivos, por tanto, todos los mensajes que les voy a dar son mensajes que permanecen actualmente, pero lo que hacemos además es utilizar datos oficiales y datos públicos, que en algunos casos pues, son buenos, en otros son menos buenos. El primer mensaje es que los costes laborales en América Latina son pues, aproximadamente un tercio que los costes laborales en un país promedio de la OCDE. En parte porque los salarios son más bajos, la mitad, pero sobre todo porque los impuestos sobre los salarios, es decir, cuando para un trabajador o una empresa se enfrenta a los costes de ser formal, es 5 veces inferior en dólares. Hay muy poca diferencia en los impuestos sobre los salarios si estamos hablando de un soltero y una persona casada. Hay pocos beneficios familiares. Argentina es uno de los pocos países de América Latina donde tiene beneficios familiares. En cambio, en el resto no hay diferencia sobre el coste. Y como ya digo, esta es una herramienta que permite ver estos resultados también por niveles de ingreso. El trabajador promedio en América Latina no existe y, por tanto, cuando lo vemos por niveles de ingreso, pues ahí podemos ver que los impuestos sobre la renta pues solamente son pagados por el 30% más rico del país, y en general los sistemas de protección social tienen un financiamiento proporcional. Por tanto, no hay mucha diferencia en lo que pagan los trabajadores de menor ingreso que los trabajadores de mayor ingreso en términos de pensiones y salud por definición. No solo el impuesto sobre la renta de las personas físicas, naturales, impuestos sobre las ganancias, es un impuesto sobre los latinoamericanos más ricos, sino que además esta tasa de impuestos tiende a ser bastante reducida, ¿no? Lo que vemos es que en promedio en América Latina, el 10% más rico paga un 6% de su ingreso salarial en el impuesto sobre la renta. Estoy muy tentado a darles un cuestionario y de una manera anónima
me rellenen cuál es el porcentaje del impuesto sobre la renta, porque creo que queremos mejorar estos números. Estos números de Argentina me parecen un poco bajos, pero en general lo que vemos es que es una región en la cual el impuesto sobre la renta grava a pocos contribuyentes y no lo grava muy fuerte. Y eso es lo que explica que los impuestos sobre los salarios sean más bajos, porque los impuestos sobre la renta de las personas son inferiores. Hasta ahora les he contado cuál es la situación en el sistema formal de la economía, pero lo que sabemos es que hay mucha informalidad laboral, ¿no? En promedio, la informalidad laboral en América Latina es del 55% de los trabajadores, pero también es el 60% de aquellos trabajadores de clase media. Por tanto, estamos hablando no solo de un problema, de un reto de integración del 30% más pobre de los ciudadanos de América Latina, sino también en esta emergente clase media tiene una vulnerabilidad porque tiene una relación con el mercado de trabajo mayoritariamente informal, 2 de cada 3 trabajadores. Argentina es de los más formales dentro de América Latina, pero eso es una comparación pues bastante pobre, ¿no? Por lo tanto, permítame concluir diciendo que lo que mostramos en esta publicación es que los impuestos a los salarios son relativamente bajos en América Latina, 1/3 más bajos que en el promedio de la OCDE, porque el impuesto sobre la renta, sobre las ganancias, es un impuesto sobre el 30% más rico y no sobre el 60-70%, que es lo que vemos en los países de mayor ingreso. Con gran heterogeneidad, unos países de Centroamérica o del Caribe con impuestos sobre los salarios por debajo del 15%, y otro grupo de países, entre los cuales está Argentina, donde los niveles de tributación, de carga fiscal sobre los salarios formales son similares. Creemos, por tanto, que se puede evaluar por el lado del impuesto sobre la renta, pues hasta qué punto se puede ampliar el número de contribuyentes, ¿no? América Latina es una región, en general, que grava al trabajo formal, como países de la OCDE, pero tiene menos contribuyentes por el nivel de informalidad. Por tanto, repensar los incentivos que tienen los trabajadores, sobre todo de las clases medias, a participar en el mercado formal, creemos que es una línea a seguir. Entonces, queremos, sobre todo, poner a disposición de los países, y en el caso de Argentina, pues este tipo de instrumentos, y esperamos pues, seguir informando mejores políticas para mejores vidas, que es el lema de la OCDE. Muchas gracias.